problemas técnicos. Pero bueno, arrancamos ahora. Bueno, vamos. Espero que me busque la ley. ¿Dónde nos hemos quedado en sociedades? Estamos en la última parte de la sociedad de, ¿cómo es? De la sección cuarta. Bueno, vamos a buscar la ley. Ahí estoy compartiendo pantalla. Voy a agrandar un poco la imagen. Creo que eso es suficiente. Bueno, estamos en la última parte. Profe, Sí. disculpe, ¿puede mutear a Daniela Lancay que tiene micrófono abierto? ¿Puede qué? Mutear. A donde está en la lista de personas, ahí sale. Hay un chico que tiene micrófono abierto y no se dio cuenta. Eh, bueno, me fijo a ver si puedo identificarlo. Se llama Daniela Lancay. Usted se fija al lado del chico que está en Bien. persona. Ya sé cuál. Está bien. Gracias. Ahí estamos. He abierto su micrófono. No me permite silenciarlo, no sé por qué. Bueno, gracias. No lo puedo silenciar. Debería poder porque, o sea, soy el anfitrión de la videoconferencia. No sé por qué no puedo. Ahí está. Ahí se silenció. Perfecto. Bueno, cuando necesiten hacer consulta, obviamente actívenlo, ¿sí? O sea, si ahora me dice que hay un problema de ruido, bueno, lo silencian, pero si necesitan hacer preguntas, ya saben, me interrumpen, no esperen al final para hacerme las consultas. A ver, si lo quieren hacer al final, lo hacen, pero el tema es que por ahí terminamos la clase y tengo que desocupar el aula y no lo van a poder hacer. Bueno, última parte del... Parece que me fue la mano, está bastante grande esto. Vamos a ponerlo así. Bueno, estamos en la última parte, si habíamos visto el tema de la responsabilidad de los socios eh, para el caso de la sociedad de la sección cuarta, ¿sí? Bueno, después tienen el tema de subsanación. Anteriormente, antes de la reforma de la 26.994, existía el trámite de la regularización. Bueno, ahora es subsanación. ¿Qué es lo que se subsana? ¿Qué es lo que se repara? Por así decirlo. Bueno, obviamente la omisión de requisitos tipificantes, no tipificantes, la existencia de un elemento incompatible con el tipo societario o la omisión de requisitos formales, ¿sí? Cualquiera de esas cosas son las que son sujetas a la subsanación que prevé este artículo 25. En principio, esa subsanación requiere unanimidad de los socios. Si no se logra la unanimidad, se podría lograr judicialmente, pero ahí el juez, digamos, va a poder suplantar esa falta de acuerdo, de unanimidad, pero sin imponer mayor responsabilidad a aquellos socios disidentes, ¿cierto? Los que no dieron, los que no aprobaron esto. No obstante, después de que quede firme la sentencia, es decir, para que quede firme una sentencia, ¿sí? tiene una etapa donde se puede recurrir, o sea, donde se pueden presentar recursos, es decir, agotadas instancias recursivas, si nadie, no se presentó ningún recurso, si nadie
¿qué digo? Si nadie recurrió, entonces ahí ya sería cuando queda firme, o bien, ¿no es cierto?, si se presentaron recursos y estos recursos se resolvieron, y ya en última instancia recursiva se resolvió, ahí también ya queda firme. De ahí más tienen derecho de receder los socios que estuvieron en desacuerdo desde los 10 días, era, a ver, 10 días desde que quede firme la decisión judicial. Ya les explico esto de derecho a receder. Fíjense, el artículo 25 dice, en caso de sociedades incluidas en esta sección, la omisión de requisitos esenciales, que pueden ser tipificantes o no, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido o la omisión del cumplimiento de requisitos formales, todas estas cosas pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de duración previsto en el contrato. ¿Sí? A falta de acuerdo unánime, o sea, quiere decir que esto requiere unanimidad. A falta de acuerdo unánime, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo con trámite abreviado. En caso necesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo, como les decía recién, sin imponer mayor responsabilidad a los socios que no la consientan, o sea, los disidentes. El socio disconforme, una vez que sale la sentencia, ¿no es cierto?, que queda firme la sentencia, el socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la decisión judicial en los términos del artículo 92. Derecho de receso, a ver, yo se los explico muy brevemente ahora, porque en realidad no, lo voy a dejar para dentro de un rato porque tengo que darle causas de la pérdida de la calidad de socio y ahí se los dejo. Básicamente, en este caso es un socio que está disconforme con esta resolución y tiene la opción de retirarse de la sociedad y que la sociedad le reembolse el valor de su parte. ¿Mm? Básicamente de eso se trata, más allá de que es bastante más complejo el derecho de receso, porque hay, por ejemplo, en la SA, en la SRL hay determinados temas, determinados asuntos que trata el órgano de gobierno que dan lugar a ese derecho de receso. No cualquier asunto que trate el órgano de gobierno va a dar lugar al derecho de receso de un socio. Decía, porque, a ver, se aprobó una modificación una modificación, qué sé yo, del domicilio, no sé, una modificación muy pequeña en el contrato, o se aprobó, no sé, se aprobó el balance y ya como voté en contra, me voy de la sociedad y que la sociedad me pague. No, no es así. No cualquier, no cualquier resolución del órgano de gobierno da lugar al derecho de receso de los socios. Eso ya lo vamos a ver. En este caso en particular, hay, digamos, una subsanación resuelta judicialmente, ¿sí?, a través de una sentencia judicial, porque no hubo acuerdo unánime. Entonces, los que están disconformes pueden ejercer ese derecho de receso para retirarse de la sociedad y que se le reembolse el valor de su pago. Ahora bien, siguiendo con toda la tesis esta de la precariedad de las sociedades no constituidas regularmente del texto anterior a la 26.994, ahora se sigue también con esa cuestión de la precariedad para cuando no hay plazo de duración previsto en el contrato. Entonces, en ese caso, cualquier socio puede pedir la disolución de la sociedad. ¿Sí? Lo tiene que notificar fehacientemente a cada uno de los socios. Entonces, en la última parte, ese artículo 25 dice ahí, cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración, notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios. Bien, sus efectos, o sea, los efectos de la disolución, se producen de pleno derecho entre los socios, solamente entre los socios, a los 90 días a contar desde la última notificación, entre los socios. Te dirán, bueno, ¿y ese plazo qué se puede hacer? Y bueno, a ver, en ese plazo, por ejemplo, se podría hacer una subsanación, por ejemplo. Sí, sí, se podría acordar, este, por ejemplo, si el resto de los socios no quieren finalizar
con la sociedad, bueno, podrían acordar en continuar, pero obviamente los que se van hay que pagarle su parte. ¿Está? Ahora, vencidos esos 90 días, se produce de pleno derecho, a ver, se producen de pleno derecho los efectos de la disolución, pero solo respecto de los socios, no respecto a terceros. Para que sea con respecto a terceros, para que la disolución sea oponible frente a terceros, es necesario inscribirla en el registro público. Ustedes dirán, ¿y si es una sociedad que no está inscripta, lo mismo hay que inscribir la disolución? Lo mismo hay que inscribir la disolución. Por más que la sociedad, supongamos en el caso de que sea una sociedad que no está inscripta, ¿sí? Por más que no esté inscripta, para que la disolución tenga efectos frente a terceros, hay que inscribir la disolución. Sí o sí hay que inscribir la disolución en el registro público. Esto en función, ya le digo, si no me falla la memoria, norma, creo que el artículo 90. Aquí. ¿Ven el artículo 98? Dice, la disolución de la sociedad, se encuentre o no constituida regularmente, solo surte efectos respecto de terceros con su inscripción, dice en su inscripción registral, en realidad es con su inscripción registral previa publicación, en su caso, si es SRL, si es sociedad por acciones, requiere la publicación por un día, la disolución. Bueno, volvemos a las normas que estamos viendo. Bien. Dice aquí, los socios que deseen permanecer en la sociedad, supongamos que resuelven no terminar con la sociedad, entonces hay socios que quieren continuar, bueno, perfecto. Los socios que deseen permanecer en la sociedad deben pagarle a los salientes, ¿no es cierto?, a quienes no quieren quedarse, su parte social. La liquidación se va a regir por las normas del contrato y las de esta ley, normas que todavía no vamos a ver. ¿Sí? La liquidación, así, a muy grandes rasgos, conceptualmente es realizar activo, cobrar créditos, pagar pasivos, perjuicios si los hay, y si queda remanente, se distribuye entre los socios, salvo algún supuesto especial, como vimos ayer, en donde no corresponde esa distribución. ¿Sí? Sociedad de objeto ilícito, por ejemplo. Bueno, finalmente, el 26 nos dice las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios. Dice, aún en caso de quiebra, se juzgan como si se tratara de una sociedad de los tipos, o sea, una sociedad regular, es decir, los tipos previstos en el artículo, en el capítulo 2, ¿sí? Incluso con respecto a bienes registrados, lo cual a su vez confirma el tema este de que pueden ser titulares de bienes registrados. Bueno, pasamos con eso, estaría la unidad 2, pasamos a la unidad 3, que es la unidad que habla de los socios. Bien. Primero, socio. Socio puede ser una persona humana o una persona jurídica. ¿Sí? Persona humana o persona jurídica. Bien, para tener el estatus socio, ese estatus socio o la calidad de socio se adquiere básicamente por dos actos jurídicos que serían, uno, la suscripción de las partes en las cuales se representa el capital, ya sea parte de interés en una sociedad personalista, cuotas en una SRL, acciones en una SA, suscripción al momento de la constitución de la sociedad o al momento de un aumento de capital. El otro acto jurídico sería la adquisición de esas partes que representan el capital. O sea, la adquisición podrá ser a título oneroso, podrá ser a título gratuito. Habrá que ver en qué caso estamos hablando, pero por ejemplo, cuando un tercero le compra cuotas o le compra acciones a un socio, ¿sí? Por ese acto de adquisición
pasa a ser socio de la sociedad con los derechos y obligaciones de cualquier socio. Bueno, el socio, el hecho de ser socio, le da a esa persona física, perdón, humana o jurídica, ¿sí? Le da una serie de derechos y obligaciones, derechos patrimoniales, políticos y obligaciones patrimoniales y políticas. Ustedes van a ver en el libro de Fourcade, bueno, yo tengo acá el libro viejo de Fourcade, no les puedo decir la página porque no tiene nada que ver. Acá hace una larga enumeración, no quiere decir que sean todos, ¿sí? No es taxativa la enumeración que está haciendo ahí el autor, pero para dar algunos ejemplos, cuando hablamos de derechos patrimoniales de un socio, a ver, ¿cuál es el primero que se les viene a la cabeza? Surge participar en los resultados, exactamente, ¿sí? Participar, por ejemplo, en el remanente de la liquidación, cuando hay liquidación. ¿Mm? Ejercer derecho de preferencia o derecho de acrecer. Ya vamos a ver qué es eso. Derecho de preferencia y derecho de acrecer. Son derechos, son algunos ejemplos de derechos patrimoniales. Obligaciones de tipo patrimonial. ¿Qué obligaciones tendría de tipo patrimonial? El aporte. Cumplir con el aporte. ¿Sí? Cuando se suscribe, la suscripción es un compromiso de aporte, pero después hay que integrarlo, hacerlo efectivo. Bueno, sí, es cierto, integrar el capital es una obligación de tipo patrimonial. Por ejemplo, si se incurre en mora en la integración de los aportes y la sociedad opta, digamos, por el cumplimiento del aporte, no por excluirlo el socio, porque en realidad es una justa causa para excluirlo, va a deber daños, ¿sí? Va a tener que indemnizar por daño y va a deber también los intereses. En el caso, y esto ya lo vamos a ver dentro de un ratito, en el caso, por ejemplo, de la SRL, los socios responden en forma ilimitada y solidaria por la integración del aporte, hablando de aporte en dinero, y también por la sobrevaluación de los aportes en especie. Esto, bueno, esto simplemente para dar algunos ejemplos nada más de obligaciones de tipo patrimonial. Está tratando de ubicar, hay varios, ¿no es cierto? Derechos políticos. ¿Qué derechos políticos tendría un socio? Participar en la asamblea, participar en el órgano de gobierno, con voz y voto en principio. En algunos casos puede que no tenga derecho a voto, casos particulares, pero sí tiene también derecho a elegir miembros justamente en la reunión de socios, miembros de los órganos de administración, de fiscalización, pero también tiene derecho a ser elegido como miembro del órgano de administración, por ejemplo. ¿Mm? Eh, Otro derecho político, yo recién les mencioné el tema del derecho de receso. Ese es un derecho político también. Ejercer el derecho de receso se considera un derecho político. Impugnar una resolución de una asamblea también es un derecho político. Son algunos ejemplos nada más, ¿sí? Después ustedes lo ven en el libro bien en profundidad, más allá de que todo eso que van a ver en el libro lo van a ir viendo a medida que vean los distintos tipos societarios. Con respecto a las obligaciones de tipo político, ¿sí? Yo sí me estoy dando cuenta de que no estoy muy seguro si el libro nuevo están los derechos políticos. Parece que me parece que algo le está faltando. Porque hoy leí el libro nuevo, me traje, porque tengo en el portafolio. Y hoy leí, digo, ahí me parece que faltaba algo. Y ahora veo que acá sí está. Pero no, tengo que revisarlo bien, el libro nuevo, si está todo. Con respecto a lo que son obligaciones políticas, estas son un poquito más difíciles de sacar, pero, a ver, por ejemplo, esto hacen a lo que es el affectio societatis. Tiene relación con el affectio societatis y las obligaciones de tipo política.
Hay un ejemplo en el caso de, tomemos una sociedad colectiva, ¿sí? En donde la ley dice, bueno, mire, si en el contrato hay que, como tal, como dice, hay que poner cómo se va a organizar la constitución del órgano de administración, representación, cómo va a funcionar, etc. Pero cuando ustedes leen sociedad colectiva, se van a encontrar con que dice allí la ley que podría no estar eso. Podría el contrato no decir nada con respecto a la administración y representación de la sociedad. En cuyo caso se entiende que todos y cada uno de los socios debe hacerse cargo de esa función de administración y pueden realizar cualquier acto de administración en forma indistinta. Entonces, y eso se toma como una obligación política, es decir, hacerse cargo de la administración en ese caso, ¿sí? Eh, bueno, después tienen ejemplos, por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, donde tienen obligación de abstenerse de votar algún acuerdo relacionado con una operación en la cual tienen un interés contrario, o en las sociedades personalistas, obligación de no realizar actos en competencia con la sociedad. Son todas obligaciones de carácter político, ¿sí? No, sí, sí, se hacen asamblea. No, ni se va a enterar usted de la asamblea. Pero no, sí, no, sí, no, enterar sí se tiene que enterar porque no importa que cotice en bolsa, la publicación en el boletín oficial la tienen que hacer. La publicación la tienen que hacer. Sí. ¿Tiene derecho a ir a la asamblea? ¿Por qué no? ¿Usted va a ir a la asamblea? Mire, yo estoy matriculado en el consejo hace más de 20 años. No sé si he ido, creo que una o dos asambleas. No, el derecho a asistir a la asamblea tiene, ¿por qué no? Usted siendo accionista tiene derecho a asistir a la asamblea. El tema es si usted va a asistir o no. Pero sí, sí tiene derecho, ¿por qué no? Sí, sí. Es como cualquier sociedad anónima, sí. Tiene que haber quórum. ¿Está? Lo que pasa es que en ese tipo de sociedades o sociedades que tienen muchos socios, y lo más común es que no asistan muchos, ¿está? Pero sí, ¿por qué no? O sea, se convocan, a ver, las asambleas se tienen que convocar de la misma forma que cualquier asamblea. No, bueno, pero eso se hace, está bien, no, pero eso se hace mínimamente, tiene una publicación en el boletín oficial. La, la, la convocatoria de la asamblea, pero como cualquier sociedad anónima se debe convocar y se debe publicar la convocatoria, y usted siendo accionista tiene derecho a asistir, ¿por qué no? Tiene que obviamente cumplir con los pasos pertinentes para asistir, comunicar la asistencia como marca la ley, pero sí, ¿por qué no? Sí, por supuesto que sí. Pero, como le digo, o sea, no sé, la asamblea se hace en Buenos Aires, y usted está acá, compró algunas acciones porque cotiza en bolsa y la asamblea es en Buenos Aires. Entonces, no sé si no sé si va a ir o bueno, por eso le digo, eh, como cualquier sociedad anónima, va a tener una convocatoria de asamblea, esa convocatoria se va a publicar conforme a lo que dice la ley, y usted como accionista, aún tenga una o dos acciones, puede asistir. Asistir, puede asistir. Y obviamente puede votar, salvo que tenga acciones preferidas sin derecho a voto. Bueno, en ese caso no va a tener voto, pero sí tiene derecho a asistir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Mm? Bueno, bien. Estamos pensando justamente un caso, bueno, siempre lo digo, un hecho medio bochornoso que pasó, que lo pasaron por la televisión, una sociedad donde tenía participación el Estado. Si no me equivoco, tenía cotizado en bolsa, ¿sí? Ya no hay un gran escándalo ahí con funcionarios públicos. Bueno, digamos, este, la asamblea se hace la publicación, todo. En ese caso tomó notoriedad porque, bueno, tenía participación el Estado. Pero la verdad
es que en las asambleas no siempre va a ser un clima de tranquilidad, amabilidad, no siempre es así. ¿Vamos? O sea, muchas veces hay muchos intereses contrarios y esas asambleas se pueden transformar en medias acaloradas también. Vieron ayer, anteayer, lo que pasó en la Cámara de Diputados, un verdadero papelón, ¿sí? Un verdadero papelón de gente que nos está representando, ¿sí? De todo, no me importa, o sea, la bandera política no me importa. O sea, mantener el mínimo de normas, de acatarse al reglamento que tiene. Y repito, no me interesa si qué bandera política tenga, pero verdaderamente ayer yo no lo había visto y para cómo le armaron un clip con música. Cuando veo ciclistas en berra ahí, me tenía ganas de llorar lo que estaba viendo. ¿Sí? Bueno, a ver, imagínense ustedes que en una asamblea también pueden pasar cosas. ¿Sí? Se puede subir el tono bastante la asamblea. Entonces pueden ser tranquilas como no, como no. ¿Sí? Eso pasa en todos lados. Si haya o no haya participación del Estado, pasa en todos lados. Bueno, volviendo al tema. No, en serio le digo, ayer escuchaba el léxico, escuchaba las palabras que se usaban, pero yo no podía creerlo. Sinceramente le digo, yo no puedo creer esto. O sea, imagínense que yo acá me ponga a hablarle a ustedes así de esa forma, o que ustedes se dirijan hacia mí de esa forma. Es una cosa de loco. Yo digo, no podía creer lo que estaba viendo, sinceramente. Y veía que habían de distintos partidos políticos todo lo mismo, todo la misma historia. Digo yo, pero, ¿qué? Sí, sin meter en política, simplemente quería decirle esto, hacer una similitud con las asambleas. Pero la verdad, raro, sinceramente. Bueno, entonces, vamos ahora al tema de, así como le dije, quién puede ser socio, no sé, quién puede ser socio, los derechos políticos, patrimoniales, obligaciones políticas, patrimoniales. Eh, Así como se adquiere calidad de socio, se puede perder. Entonces, ustedes van a ver ahí en el libro que tienen ahí todas clasificadas las eh, causas de pérdida de la calidad de socio. ¿Tá? Tienen allí, bueno, vamos a ir en el mismo orden del libro. Vamos a ir en el mismo orden porque si no... Bueno, primero tienen ahí en el libro las causas voluntarias. No, perdón, naturales o voluntarias. Voluntarias son las primeras que aparecen. Entonces, ahí le menciona, por ejemplo, la enajenación y el retiro voluntario. Cuando hablamos de enajenación, estamos diciendo enajenación por cualquier título, oneroso, gratuito, como sea, enajenación de la totalidad, del 100% de las partes de capital que yo tengo. O sea, si yo tengo 10 acciones, tengo que enajenar las 10 acciones para perder la calidad de socio. La calidad de socio la va a adquirir quien las compre, o a quien se la dé, porque podría ser por título gratuito. ¿Sí? El retiro voluntario, el retiro voluntario tiene dos formas. Te van a ver ahí que dice retiro voluntario contractual y retiro voluntario legal. ¿Sí? Retiro voluntario contractual y retiro voluntario legal. Cuando hablamos de el retiro contractual, es lo que lo que se conoce como renuncia. La renuncia no está regulada legalmente, por eso decimos contractual. O sea, se puede poner en el contrato. A ver, por ejemplo, imagínense un socio que se puede retirar de la sociedad en cualquier momento, sin causa, sin invocación de causa, ¿sí? Con derecho a que la sociedad le pague el valor de la parte. Obviamente se la compra. Tiene que comprar la parte y le paga el valor de la parte. ¿Sí? O sea, no es que se presentó a una asamblea y se trataba de determinado tema que le habilitaba el derecho de receso. No se trata nada de eso. O sea, se trata de una situación en la cual socio, ¿sí?
en cualquier momento, sin invocar causa, decide retirarse de la sociedad y la sociedad le tiene que reembolsar, comprarle y pagarle el valor de la parte. Eso sería una renuncia. Una renuncia. La renuncia no está regulada actualmente, no está regulada en la ley, ¿sí? No está prevista legalmente. ¿Podría establecerse contractualmente? Sí, podría establecerse contractualmente. Podría ser en contratos de sociedades personalistas o SRL. Ya si estamos hablando de sociedades anónimas, ya sería más raro. Podría ser una sociedad anónima de pocos socios o una sociedad anónima formada por familiares, de familia. Pero ya es bastante raro, digamos, sería raro que se plantee que se regule en el contrato esa figura de la renuncia en un tipo societario como el SA. Después tienen el retiro voluntario contractual, legal. Está regulado en la ley. ¿Cuál es? El derecho de receso, lo que yo les mencioné hace un rato, ¿sí? El derecho de receso. Entonces, yo se los digo así, miren, se los voy a decir primero en forma genérica, lo cual nunca lo pongan en un examen porque no va a estar bien, ¿está? Porque cuando uno pide derecho de receso, ustedes tienen que identificar en la SRL, en la SA, cada uno de los tips, cada uno de los asuntos que han dado lugar al derecho de receso. Pero en términos pero muy genéricos, y así, repito, no deben responder en un examen, es cuando un socio está disconforme con una resolución del órgano de gobierno, ¿sí?, que implica alterar sustancialmente las bases contractuales tenidas en cuenta al momento de incorporarse a esa sociedad, ya sea en la Constitución o en un aumento de capital. Por ejemplo, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia del domicilio extranjero, reintegro del capital. Son algunos ejemplos de temas que dan lugar al derecho de receso. Entonces, el socio disconforme, ¿sí?, vamos a decir, en principio el que votó en contra. En el caso del SA, el ausente también podría ejercer el derecho de receso. Pero en principio vamos a decir, el que votó en contra va a tener derecho y obviamente esa resolución se aprobó, ¿no? Porque si no se aprobó no tiene sentido el derecho de receso. Pero si se aprobó esa resolución y votó en contra, ¿sí?, va a tener derecho a decir, me voy de la sociedad y la sociedad me va a tener que comprar mi parte y pagarme el valor, en principio, el valor real de la parte, ¿sí? Digo en principio porque la ley en el 245 para el SA dice, según el último balance realizado o a realizarse. Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo está el balance y si hay algunas otras cosas que tienen que influir en el valor real y no están. Entonces, bueno, puede llegar a dar lugar a la determinación de un valor, en algún caso, no es siempre, ¿no? Algún valor que no sea tan real como el que debería ser y podría dar lugar a algún planteo extrajudicial o judicial por parte del socio que ejerce el derecho de receso. Pero en principio lo que se tiene que pagar es el derecho, el valor real. Entonces, este derecho de receso, si ustedes se fijan en las sociedades colectivas, está planteado, fíjense, en las sociedades que acabamos de ver, las no constituidas regularmente, yo les hablé del derecho de receso. En el caso y está planteado para un caso puntual. En el caso de las sociedades personalistas, ustedes van a encontrar que lo único que dice con respecto al derecho de receso es cuando se remueve a un administrador cuya designación fue condición expresa para la constitución de la sociedad. Es decir, a ver, si ese administrador no está, yo no voy a formar parte de esa sociedad. Entonces, en ese caso, cuando se lo remueve, es el único caso en las sociedades personalistas que está planteado el derecho de receso. La pregunta es, y bueno, ¿qué pasa cuando se plantea la transformación o una fusión? Cosa que sí, en un SRL, en un SA sí da derecho de receso. Lo cierto es que en las sociedades personalistas no dice nada la ley, pero tampoco está prohibido. Y digo, lo lógico sería, para evitar cualquier tipo de problema y discusión posterior, es que todo eso lo pongamos
en el contrato. Ahí no vamos a tener ningún problema. ¿Sí? Si nosotros ponemos en el contrato una sociedad colectiva que los socios van a ejercer o van a tener derecho de receso conforme a las normas del 160 o del 245, que son a donde está regulado el derecho de receso para las sociedades, las SRL y las SA, ningún problema. Ahí no hay ningún lugar a duda. El tema es cuando no está regulado en el contrato, salvo esto que les acabo de decir que está en la ley. Bueno, ahí ya se pueden generar distintas interpretaciones. O sea, una interpretación sería, y estoy de acuerdo con esta, que mínimamente, por vía analógica, habría que aplicar mínimamente las disposiciones del 160 que es del SRL, y por qué no también la del 245. Pero bueno, esto puede dar lugar a algún tipo de diferentes interpretaciones y algún inconveniente. Entonces, lo mejor es ponerlo en el contrato. En la SRL y en la SA, ahí no hay problema porque la ley lo dice expresamente. ¿Vamos? La ley dice qué temas son los que dan lugar a ese derecho de receso. Mire, fíjense, eh, para que ustedes vean lo que yo les decía, vamos a verlo, vamos a tratar de verlo rápidamente. Hay bastante para hablar hoy. Miren, acá está regulada la sociedad colectiva, ¿no? Que es una sociedad personalista. Esta norma que les voy a decir ahora, que les voy a mencionar ahora, se aplica para cualquiera de las sociedades personalistas, colectiva, comandita simple o de capital inverso. En el 129, fíjense que ahí dice, el administrador socio no, aún designado en el contrato, dice, puede ser removido por decisión de mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causa, salvo pacto en contrario, ¿sí? Bueno. Pero después, en la última parte, y esto es lo que yo les dije recién, dice, los socios disconformes con la remoción del administrador cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad tienen derecho a receso. ¿Ven? Es el único lugar en el articulado de la sociedad personalista que ustedes van a encontrar el derecho a receso. Entonces, yo le hacía la pregunta, y bueno, ¿y qué pasa? Transformación, fusión, decisión. Bueno, y ahí es donde yo le digo, bueno, lo mejor que hay es dejarlo por escrito en el contrato, porque si no, bueno, yo estoy de acuerdo que por vía de analogía podría aplicarse las normas de la SRL o del SA, ¿por qué no? Pero bueno, puede dar lugar a otro tipo de interpretaciones contrarias. En el caso de la SRL, en el caso de la SRL, tienen el artículo 160. Y acá es lo que yo les decía recién, cuando yo les decía, miren, en forma muy genérico es esto, pero nunca lo pongan así en un examen. Nunca lo tienen que poner así en un examen. ¿Por qué? Porque los artículos que se refieren al derecho de receso mencionan distintos temas que trata el órgano de gobierno, pero los menciona en forma taxativa. Solamente esos asuntos son los que dan lugar al derecho de receso. En el caso de la SRL, la ley dice los socios que votaron en contra. ¿Sí? Yo siempre me quedo con esa interpretación con la literal ahí. Los que votaron en contra. En el caso de la ES, tiene algunas dudas, tiene algunas otras interpretaciones. En el caso de las sociedades anónimas, y así lo vamos a tomar nosotros, ¿sí? En la SRL, los que votan en contra. En la SA vamos a ver que pueden ser los que votaron en contra, pero también los que tuvieron ausente y demuestran su calidad de socio. ¿Qué temas, qué asuntos que trata el órgano de gobierno dan lugar al derecho de receso en una SRL al socio que votó en contra? Obviamente, repito, ese asunto debe haber sido aprobado, porque si no se aprobó no tiene sentido el derecho de receso. ¿Sí? O sea, ¿para qué nos vamos a quejar de algo que no se aprobó? No tiene sentido. Entonces, ¿cuáles son los temas? Transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia de domicilio extranjero, cambio fundamental del objeto, y dice todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios que votaron en contra. Y se otorga esto el derecho de receso. Bueno, ¿habrá algún aumento de capital que da lugar al derecho de receso? Si ustedes lo leen aquí, en ningún lado está.
Textualmente no está. ¿Sí? Pero sí hay algunos aumentos de capital que sí dan lugar al derecho de receso. ¿Por qué? Porque hay algunos aumentos de capital que incrementan la responsabilidad de los socios. Cuando en una SRL se aumenta el capital y el mismo se suscribe para ser integrado en efectivo y no se integra el 100% en el momento del aumento de capital, sino que, bien digo, en el aumento de la suscripción del capital, sino que se integra un mínimo del 25% como autoriza la ley, y el saldo debe integrarse en un plazo no mayor a 2 años. Por esos saldos pendientes de integración, la ley establece que todos, absolutamente todos los socios, responden en forma ilimitada y solidaria por la integración de ese saldo que está pendiente. Entonces, un aumento de este tipo claramente incrementa la responsabilidad de los socios y da lugar al derecho de receso. De la misma manera, la SRL prevé la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios, sin excluir a nadie. No interesa si integró en dinero el 100%. Todos los socios en una SRL responden por la sobrevaluación de los aportes en especie dentro de los 5 años desde realizado el aporte, y siempre y cuando el aporte no haya sido evaluado por una pericia judicial. O sea, la única forma en la cual no van a tener responsabilidad es cuando es evaluado por una pericia judicial. Entonces, imagínense que se aumenta el capital y una parte de ese aumento de capital se va a suscribir o se suscribe para ser integrado con bienes. Bienes que no se van a evaluar por pericia judicial. Claramente, todos los socios pasan a tener, durante 5 años de realizado el aporte, responsabilidad ilimitada y solidaria por la sobrevaluación. Entonces, claramente se agrava, se incrementa la responsabilidad de los socios. Ese aumento también da lugar al derecho de receso. ¿Por qué? Porque encuadra dentro de esto de que incrementa la responsabilidad de los socios, ¿sí? O sea que le va a dar al socio que votó en contra derecho de receso, siempre que se apruebe, ¿no es cierto?, el aumento de capital. En la SA, en las sociedades por acciones, este derecho está regulado en el 245. Ustedes van a volver a ver este tema, ¿sí? Lo van a volver a ver 2 veces más. Lo van a ver cuando vean SRL, cuando vean SA, personalistas también, y lo van a volver a ver en los últimos capítulos cuando vean una figura, que es un instituto societario que se llama resolución parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho de receso es una causa de resolución parcial. Más allá de que provoca la pérdida de la calidad de socio, pero también es una causal de resolución parcial. O sea, la resolución parcial, repito, esto, vuelvo a insistir, lo van a volver a ver cuando vean el tipo societario pertinente, y lo van a volver a ver al final del programa cuando vean resolución parcial. Me parece que me toca hablar, creo que me toca hablar. Profe, Sí, entonces se podría decir que los incrementos de capital también serían como una obligación política para el socio. política. ¿Por qué política? El derecho de... No, porque... Vale, Porque el ellos derecho... no tienen que hacer el aporte también, los incrementos de capital. Ah, por el incremento de responsabilidad, pero es una responsabilidad patrimonial, ¿eh? No es política. O sea, en todo caso es una obligación patrimonial. Responder en forma ilimitada y solidaria por sobrevaluación o por integración es una obligación patrimonial, no política. El derecho de receso es un derecho político. Ah, bien, ¿Me gracias. entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, la resolución parcial, hago un pequeño enganche con ese tema y muy cortito. La resolución parcial es un instituto societario que puede tener, a ver, ¿qué implica?
la terminación, la finalización del vínculo de un socio con la sociedad, obviamente no afecta el contrato, bueno, salvo que sea una sociedad anónima unipersonal, pero, pero digamos, es un instituto societario que implica la terminación, la finalización del vínculo de un socio con la sociedad, que puede ser generado por causales contractuales, porque el artículo 89 prevé que el contrato puede establecer otras causas de resolución parcial, como así también de disolución, no previstas en la ley, o bien puede ser por una causa legal, como por ejemplo el derecho de receso, ¿sí? Sería una. En algunos casos, no en todos, la muerte del socio también puede ser, ya lo van a ver en su momento, ¿sí? Y se genera la obligación de la sociedad, ¿m?, de reembolsarle el valor de la parte al socio que se retira o bien a los herederos si fuese un caso de muerte del socio, ¿sí? Entonces, el derecho de receso, más allá de que es una causa de la pérdida de la calidad de socio, también es una causa de resolución parcial. En el artículo 245 tienen ahí el derecho de receso. Dice, los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior. ¿Cuáles son esas causas? Transformación, prórroga, reconducción. Dice, excepto en las casos de una oferta pública o cotización de sus acciones. En el caso de disolución anticipada de la sociedad, transferencia de domicilio extranjero, cambio fundamental del objeto, reintegración total o parcial de capital. Son temas que ya lo verán en su momento, no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero no van a tener derecho de receso en el caso de la fusión y en el caso de la escisión. No les voy a explicar ahora fusión y escisión, pero digamos, en lo que es la fusión por incorporación o la escisión incorporación, hay una sociedad que absorbe o todo o una parte del patrimonio de otra u otra sociedad. Y hay otra sociedad, ¿no es cierto?, que destina todo su patrimonio. En el caso de la fusión se disuelve, se destina todo su patrimonio. En el caso de la escisión no se disuelve y destina una parte de su patrimonio. Entonces, el derecho de receso se aplica en la fusión y en la escisión, pero no para los socios de la sociedad incorporante, o sea, la que incorpora ese patrimonio o esa parte del patrimonio. Ahí esos socios de la incorporante no tienen derecho de receso. Bueno, ahora, también obviamente que algunos aumentos de capital en las sociedades fuera de acciones también dan lugar al derecho de receso. Básicamente son aumentos de capital que deben ser resueltos por asamblea extraordinaria y que implican desembolso por parte de los socios, que es lo que tenemos. Espera que me ubique. Ahí lo respondo. Un segundito. En los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior, salvo el caso de disolución anticipada. ¿Por qué el caso de disolución anticipada no van a tener derecho de receso? Yo ejerzo el derecho de receso para que la sociedad me reembolse el valor de la parte. Y si fuese una disolución anticipada, ¿qué sigue la disolución? La liquidación. Realiza activos, se cancela pasivo y el remanente se distribuye entre los socios. No tiene mucho sentido el derecho de receso. Bueno, y ahí le contesto. Dice, y en el de los accionistas de sociedad incorporante, eh, perdón. Y en el, dice, salvo en el caso de disolución anticipada y salvo en el caso de los accionistas de la sociedad incorporante, en la fusión y la escisión, pueden separarse con el reembolso del valor de sus acciones. También podrán separarse en los casos, no sé por qué ese paso hay, en los casos de aumentos de capital que completan asamblea extraordinaria y que impliquen desembolso para el socio,
de retiro voluntario de la oferta pública o de la cotización de las acciones y de continuación de la sociedad en el supuesto del 94, inciso 9, que si no me falla la memoria, no es el inciso 9. Porque cuando se modificó la ley, creo que ahí quedó el 9 y no es el 9, porque disolución tenía un inciso más, y al sacarse ese inciso, que era la reducción a el número de socios, cambió todo el orden de los incisos. Ya cuando vayamos a ese tema lo vean. Sí, le escucho. ¿Cómo es el tema? ¿Le pregunta? Sí. De la sociedad, usted me está hablando de la sociedad incorporante. Pero por eso, en la sociedad incorporante. Porque, digamos, en la sociedad incorporante es donde se va a producir, es donde se va a producir el aumento de capital. Bueno, es un poquito más complejo. Es un poquito más complejo. Porque digamos, cuando se aumenta el capital, usted como accionista, si es titular, digo que me salga un poco del tema, si ya vuelvo. Si usted es accionista, ¿no es cierto?, titular de acciones ordinarias, usted va a tener lo que se llama el derecho de preferencia. O sea, el derecho a suscribir acciones de ese aumento de capital en la misma proporción de sus tenencias y de la misma clase. Y eso es justamente para que usted no pierda la participación. Estamos, pero para darle incorporación habría que limitarlo ese derecho de preferencia. Entonces se aplican las normas del 197, que sería limitación del derecho de preferencia. Ya no estamos yendo muy allá, es muy complejo. Cuando lleguemos a ese punto lo vemos, ¿sí? Lo vemos bien. Bueno, entonces, esto, derecho de receso. Vamos ahora a causas. ¿Qué causas estamos? Naturales. Bueno, causas naturales, básicamente nos referimos a la muerte del socio. Los herederos van a adquirir la calidad de socio. Obviamente no, si el socio que falleció era gerente, el cargo de gerente no se hereda, ¿sí? Quienes van a asumir la condición de socio, ¿estamos? Van a ser los herederos, para lo cual tienen que, mientras no se haya producido la adjudicación en lo que es el juicio sucesorio, tienen que unificar representación para poder ejercer sus derechos, ¿no es cierto?, sus derechos como socios. Pero esto es un poquito más complicado. Como causa de la pérdida de la calidad de socio, no hay duda. O sea, la muerte produce la pérdida de la calidad de socio. Ahora, lo que es más complicado es el tema de qué pasa con los herederos. O sea, si se incorporan o no a la sociedad. Eso implica, obviamente, estudiar el Instituto de la Resolución Parcial y sus causas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la muerte del socio también puede ser en determinados casos, en determinadas sociedades, y dependiendo qué dice el contrato, también puede ser causa de resolución parcial. Si hay resolución parcial, el heredero no se incorpora a la sociedad. ¿Sí? El vínculo de ese socio cae con la sociedad, es el vínculo de ese socio con la sociedad cae, y la sociedad, ¿qué va a tener que hacer? Pagarle a los herederos el valor de la parte. Los herederos no se incorporan. ¿Sí? Entonces, este es un tema que siempre me toca darlo a mí y lamentablemente termino dando también resolución parcial, aunque sea en forma parcial, pero lo termino dando. O sea que en realidad es un tema que hay que darlo a la última parte, y cuando tengo que desarrollar esto, para que el tema quede bien entendido, lo tengo que dar. O sea, discúlpeme, pero lo tengo que dar. Entonces, con respecto a esto, vamos a ver algunas normas, ¿sí?, que van a volver a ver cuando vean resolución parcial. ¿Qué son las normas? Es decir, en cuanto a la pérdida de calidad de socio, yo debería decir solamente esto. Sí, la muerte provoca la pérdida de calidad de socio, lo cual es una obviedad. ¿Está? Pero queda una parte pendiente, y es qué pasa con los herederos. ¿Qué pasa con esas cuotas, con la parte de interés y los herederos? Bueno, y ahí es donde entra el tema de la resolución parcial, que repito, no siempre se da.
No siempre se da. Bueno, ustedes ven ahí el artículo 90. Vamos a marcar todo. Ahí dice, en las sociedades colectivas, en comandita simple de capital e industria, en participación, no olvídense, porque en realidad eso era la vieja sociedad en participación, sociedad accidental en participación, que hoy es el negocio en participación que está regulado en el Código Civil y Comercial, que también forma parte de la materia, ¿no? del programa. Entonces, en las colectivas, en comandita simple, capital e industria, o sea, estamos hablando de las sociedades personalistas, dice, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato, o sea que en principio sería causal de resolución parcial. Por lo tanto, ¿los herederos se incorporarían? No. Se corta el vínculo de ese socio con la sociedad y la sociedad le tiene que comprar la parte de los herederos y pagarle el valor a los herederos. O sea, los herederos no se incorporan. Bien, pero en el párrafo siguiente, la ley dice, en las sociedades colectivas y en las sociedades en comandita simple, se excluyeron las de capital e industria, es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Y ese pacto de continuación con los herederos, o incorporación de los herederos, ¿sí? Es obligatorio para todos. Me dice, dicho pacto obliga a estos sin necesidad de un nuevo contrato. ¿Mm? Pero pueden condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? En principio, la muerte del socio en una sociedad en comandita simple y en una sociedad colectiva provocaría la resolución parcial. O sea, esos socios y los herederos no se incorporan y hay que pagarle el valor de la parte. Pero la ley dice, ojo, porque en estas sociedades se puede pactar tranquilamente que los socios continúen, que la sociedad continúe con los herederos, es decir, se puede pactar en el contrato la incorporación de los herederos. Y esa cláusula es obligatoria para todos, para los socios sobrevivientes, como para los herederos que deberán incorporarse. Lo que pasa es que, claro, la ley le da alguna salida, porque si, bueno, a ver, lo obligan a incorporarse, ¿está? Pero la ley dice, ojo, porque pueden condicionar su incorporación a que su parte sea comanditaria. ¿Qué significa eso? Que no se incorporen con responsabilidad ilimitada y solidaria y subsidiaria. El socio comanditario tiene responsabilidad limitada. ¿Tá? Ese es el sentido. O sea, a ver, se tienen que incorporar, sí, pero imagínense, se tienen que incorporar y a su vez con responsabilidad ilimitada. Entonces la ley dice, no, ojo, tiene obligación de incorporarse, ¿sí? Pero pueden condicionar su incorporación a que su parte sea comanditaria. Si es una sociedad en comandita simple, no hay problema. Se hace la modificación pertinente, el contrato, se le incorpora como comanditario y se acabó la historia. ¿Vamos? Pero ¿qué pasa si es una sociedad colectiva? En la sociedad colectiva hay que transformar la sociedad. O sea, la incorporación del heredero conlleva también transformar la sociedad a una comandita simple, donde ese socio, donde ese heredero o esos herederos sean comanditarios. Y si bien la ley no lo dice, pero si vamos a hacer esa transformación, la verdad que da lo mismo transformarla en una SRL. Porque el espíritu de la norma es que ese heredero tenga responsabilidad limitada. Entonces, si bien la ley no lo dice expresamente, daría lo mismo transformarlo en una SRL. El tema es que tenga responsabilidad limitada. Por eso, ven, no necesariamente es una causa de resolución parcial. Puede serlo, como no. Si está prevista, si está regulada en el contrato la incorporación de los herederos, en ese caso la muerte, sí, obviamente, termina, o sea, con la condición de socio, del socio fallecido. Pero no va a ser, si está prevista la incorporación de los herederos, no va a ser una causal de resolución parcial. Ahora, si no está prevista, y lo más probable es que esté, hasta inclusive en las SRL, lo más probable es que esa cláusula esté. ¿Sí? Hay que leerlo bien el contrato, porque es bastante frecuente que la incorporación de los herederos esté prevista en los contratos de las sociedades personalistas y en los de la SRL. ¿Tá? Es bastante probable. Entonces,
Si no está, supongamos que el contrato no tenga ninguna cláusula de incorporación de los herederos, ahí sí, la muerte provoca a su vez la resolución parcial y hay que reembolsarle el valor de la parte a los herederos. Y se tiene que incorporar a través del representante legal. En ese caso sería quien ejerce la patria potestad. Y lo mismo, si fuese un incapaz, lo mismo, tendría que actuar curador. O si fuese un sujeto con capacidad restringida, tendría que actuar el apoyo, figura nueva del Código Civil Comercial. Pero siempre el socio representante, ¿se entiende? O sea, porque tiene incapacidad de hecho, el heredero en ese caso. Bueno, Profe, sí. en el caso de las sociedades colectivas, entonces, si se pacta que continúe un heredero, ¿habría un cambio de tipo societario? ¿O continúa siendo sociedad colectiva? No, no necesariamente. Si el heredero condiciona su incorporación, sí. O sea, si el heredero dice, bien, el pacto es obligatorio, yo me incorporo, pero quiero que mi responsabilidad sea limitada, está amparado por la ley. Y por lo tanto, habrá que transformar sí o sí el tipo societario en algún tipo societario en el cual ese heredero tenga la condición de o tenga responsabilidad limitada. Ahora, si el heredero no tiene inconveniente y no condiciona su incorporación a que su responsabilidad sea limitada, se puede incorporar tranquilamente. Perfecto, profe. ¿Entiendes? Bien, vamos a lo que pasa en la SRL, en el artículo 155, algo similar, nada más que está redactado al revés, digamos. Dice, si el contrato previera la incorporación de herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios, así para el heredero y para los socios sobrevivientes. Su incorporación se hará efectiva cuando acrediten su calidad, lo cual se hace con la declaratoria de heredero. En el ínterin, bueno, actuará el representante en su representación el administrador de la sucesión. Bien. Si hay un pacto de incorporación de herederos, está claro que resolución parcial no se produce, porque ese pacto es obligatorio, o sea, los herederos deben incorporarse. Tienen alguna vía de salida que después lo vamos a ver, que es, bueno, la segunda parte 155, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después cuando vean SRL. Pero si está la cláusula de incorporación de los herederos, entonces ese heredero debe incorporarse a la sociedad y por lo tanto no se produce la resolución parcial. No se produce la resolución parcial. Ahora, si bien la ley no lo dice, la pregunta es, ¿y si el contrato no prevé la incorporación de los herederos? Si ustedes leen el contrato de punta a punta y no hay ninguna cláusula que prevea la incorporación de los herederos, bueno, en ese caso no queda otra más que la resolución parcial. Y ahí sí, la muerte va a producir la resolución parcial y entonces va a haber que reembolsarle el valor de la parte de los herederos, o sea, pagarle el valor de esas cuotas que terminan en definitiva comprando la sociedad. Obviamente que siempre existe la posibilidad de que se lleguen a acuerdos, ¿no es cierto?, entre los socios sobrevivientes y los herederos. Eso, siempre y cuando esté dentro del marco legal, no habría problema. Bueno, pasamos a lo que son causas derivadas de la pérdida de la calidad de socio. Dentro de las causas derivadas, la única que tenemos es la disolución de la sociedad. ¿Sí? La disolución de la sociedad. Bueno, la disolución es un instituto societario que implica, obviamente, la terminación, el fin del contrato de la sociedad. Furcade lo define como un momento, un instante jurídico en el cual la sociedad pierde aptitud para continuar con con el cumplimiento del objeto que figura en el contrato. Ya no puede cumplir ese objeto. Y se dice muchas veces que se produce un cambio en el objeto porque el objeto deja de ser el que está en el contrato para pasar a ser la liquidación, que es el paso siguiente. ¿Estamos? Entonces, digamos,
tratando de hacer conjugar las dos cosas. Digamos que es un instituto societario que implica un momento, un instante jurídico en el cual, digamos, la sociedad pierde aptitud para cumplir con su objeto social, pero que obviamente implica la resolución de ese contrato de sociedad, y en donde, digamos, ya no se puede cumplir con ese objeto, con el objeto que figura en el contrato, pero la sociedad no pierde personalidad jurídica. Sigue teniendo personalidad jurídica porque si no, no puede llevar adelante el procedimiento de la liquidación. La personalidad va a estar restringida, ¿sí? Pero sigue teniendo personalidad jurídica para poder llevar adelante la liquidación. Esta regla general de que seguido a la disolución viene la liquidación, y nuevamente estoy tocando temas que son de las últimas unidades, por eso siempre se me hacen tan largas estas clases de la unidad 3. Entonces, la regla general que nos dice, seguido a la disolución viene la liquidación. ¿Sí? Esa es la regla. Seguido a la disolución viene la liquidación. Esa regla general tiene dos excepciones, que son la fusión, donde hay disolución sin liquidación, ya lo verán en su momento, y lo que se llama escisión-división, que es uno de los 4 casos de escisión, en donde hay disolución sin liquidación. Porque si hubiera liquidación no hay posibilidad de hacer ninguna escisión y tampoco hay posibilidad de hacer ninguna fusión. Es así de simple. ¿Sí? Eso lo van a ver en su momento. Lo van a ver cuando llegue el caso, pues así me pongo a desarrollar eso, estamos en el horno. Sí. La regla general es que seguido a la disolución viene la liquidación. Esa regla tiene dos excepciones. Una excepción es la fusión. Los dos casos de fusión. Digo fusión en general porque los dos casos entran. La fusión y a su vez un caso, son 4 casos de escisión, un caso de escisión que es el que se llama escisión-división. No me acuerdo si algunos autores le llaman escisión-disolución, la verdad que no me acuerdo. Furcade creo que lo llama escisión-división. Que en ese caso de escisión hay disolución sin liquidación. ¿Sí? Esas serían las dos excepciones. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, lo cual me implica seguir yéndome a capítulo 15. No, bueno, muy brevemente se lo explico. Hay una causal de disolución que es el vencimiento del plazo. Ustedes saben, artículo 11, todo contrato tiene que tener un plazo de duración. Tiene una fecha de expiración. Producida esa fecha, se produce de pleno derecho la disolución. Por lo tanto, lo que hay que hacer de ahí en adelante es liquidar. Los administradores, lo único que deberían hacer es cerrar, obviamente, todas aquellas operaciones pendientes urgentes, ¿sí? Y de ahí realizar actos de liquidación. No pueden seguir administrando como si nada hubiese pasado, porque si no recae responsabilidad sobre él. La ley prevé una figura posterior a la disolución, que es la reconducción, que implica básicamente dotarle de un nuevo plazo de duración a la sociedad, hacer la reforma contractual pertinente e inscribirla en el registro público. Entonces ahí sí vuelven nuevamente a recuperar esa calidad de socio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Esperen. A ustedes van a encontrar por ahí, en el libro, en algún lado van a encontrar, y ya aprovecho la pregunta que me hizo, el plazo lo definen los socios. Pero a veces existe una regla por ahí de estilo, digamos, costumbre en los contratos de las sociedades anónimas de ponerle 99 años. Pero eso no es una regla. Ya forma parte, digamos, de la costumbre, nada más. No es una regla. ¿Y por qué me detengo en eso? Porque en los exámenes finales muchas veces ponen el plazo de duración del SA es de 99 años. No es de 99 años. No está en ningún lado, dice eso. Que sea una cuestión de costumbre que se le ponga 99 años,
póngale, pero ustedes le pueden poner 20, 30, 40, 50, 10, el plazo que quieran. Mientras el plazo esté claramente determinado, no hay problema. Lo que ustedes no podrían es no ponerle plazo o ponerle que la sociedad durara, por ejemplo, algunos años. Eso es un plazo indeterminado. Pero si ustedes le ponen 10 años, 15, 20, 30, está bien. Sí, si le ponen 99 en una SA, sí. En una sociedad personalista, 99 años. Eh, si usted le pone 99 años y el contrato no prevé incorporación de los herederos, y no sé cómo hace. O sea, no sé hasta qué punto ese plazo es determinado. Yo diría que está rozando lo indeterminado en ese caso. ¿Sí? Bueno, eh, vamos a las causas forzosas de la pérdida de la calidad de socio. Y acá voy a enganchar con otro tema que también es de la unidad 3, ya no me voy a ir por otra unidad. Voy a cambiar un poquito el orden, ¿sí? Porque el otro tema sí me lleva a los capítulos ya que están al fin. El primer punto, dentro de lo que es la ejecución forzosa, vamos a ver el tema de la ejecución forzada de las partes representativas del capital social. Esto es un tema que cuando ustedes ven lo que se llama ejecución forzada de cuotas limitadas en su transmisibilidad en la SRL, muchas veces en los exámenes finales, eh, disculpen, no sé si les molesta o no les molesta esto, que yo tengo esa costumbre de que siempre digo, bueno, en los exámenes finales pasan tal cosa, porque mi intención es que no vuelva a pasar, por lo menos para los que están presentes y los que están en el MIT, ¿sí? No es la intención de uno, bueno, está mal. Bueno, si está mal, está mal. Pero digamos, uno trata de evitar todos esos errores previo al examen. Profe, Entonces, sí. gracias. Gracias Ah, por eso, bueno, porque nos da el indicio de alguna clase de preguntas que pueden llegar a hacer o a qué le prestan más importancia. Gracias. bueno, lo que usted acaba de hacer, acaba de cometer un error. ¿Por qué, Si profe? usted- o quizás comete un error con lo que acaba de decir. Sí. ¿Sí? Bueno, yo se lo voy a responder muy fácil. El examen final versa sobre la totalidad del programa y se puede tomar cualquier tema del programa y no existen temas más importantes que otros. ¿Se entiende? Para Bien. que quede claro. Entonces, que uno diga, sí, en el examen final tal cosa, y obviamente es porque en algún momento o alguna vez o varias veces se toma, por supuesto. ¿Cómo lo van a tomar Sociedad Anónima? O SRL. O sea, es difícil que en el transcurso de un año no se tomen esos temas. Por supuesto que sí. Pero se puede tomar cualquier tema. Estamos quienes han cursado o quienes tienen o quienes conocen alumnos que han estado en sociedad, saben que se puede tomar cualquier tema, ya sea en la parte de desarrollar, ya sea en la parte de múltiples opciones. O sea, no consideramos ningún tema más importante que el otro, porque si no, no lo pondríamos en el programa. ¿Sí? Por ahí sí es cierto que hay ahí un temita en la sociedad anónima, que es la constitución escalonada, que en la práctica no se usa. Entonces, bueno, lo vemos muy breve, digamos, ¿sí? Y así lo exigimos, nada más. Pero el resto, todos. O sea, no es que haya cometido un error, simplemente le digo, no vaya a cometer el error de tomar esas pautas como que eso es lo que se toma y es lo más importante, porque no es así. Le aseguro que no es así. No, me No imagino. hay tema más importante, no hay tema más importante que Imagino que bueno. no, pero justamente gracias por hacer esas relaciones. Sí, sí. Acabo de ver Ahí, que estás relacionando constantemente el capítulo 3 perfecto. con el 13 y nos vamos muy adelante, pero que si lo tuviéramos que estudiar solos, probablemente no nos damos cuenta, aunque tengan el mismo nombre. Bueno, en realidad, si ustedes utilizan el libro de Furcay como tiene que ser, Furcay los va a ir llevando, o sea, por distintos puntos del programa. Claro, ¿Sí? claro, claro. Bueno, no, gracias. De nada digo lo que me dijo, gracias. Bueno, entonces, cuidado con esto. Cuando hablamos de ejecución forzada, ¿a qué nos estamos refiriendo? El socio, centro de imputación de derechos y obligaciones distinto de la sociedad, tiene sus propias deudas. El socio tiene sus propias deudas. Y resulta que hay un acreedor que no le pagó. Y no le pagó. Y el acreedor dice, ¿qué hago? Bueno,
intento por vía judicial, por vía de ejecución judicial, sacar a remate, esa es la ejecución forzada, sacar a remate sus bienes para cobrarme con el producido de ese remate. Obviamente todo esto por vía judicial, ¿no? Dentro de esos bienes, ¿qué tiene el socio? Por ejemplo, las cuotas de una SRL. Por ejemplo, las acciones de una SA. ¿Sí? Entonces, las cuotas de una SRL, como las acciones de una SA, son susceptibles de ejecución forzada. Ejecución forzada, ¿por quién? Por los acreedores de los socios, no de la sociedad. Cuidado con eso, porque muchas veces ponen los acreedores y la sociedad. No tiene nada que ver los acreedores y la sociedad. ¿Sí? Estamos hablando de acreedores particulares del socio. Y como el socio no le pagó, por vía de ejecución judicial, logran sacar a remate, ¿sí?, sus bienes. Y dentro de sus bienes están, por ejemplo, las cuotas que tiene de una SRA, de una SRL, o las acciones que tiene de una SA. Entonces, cuando se produce la ejecución forzada de todas las cuotas que tiene, el 100% de cuotas que tiene un socio en una sociedad, pierde la calidad de socio. Y quien adquiere la calidad de socio es quien gana en ese remate. Lo mismo pasaría en el caso de una sociedad anónima. Es decir, la ejecución forzada del 100% de sus cuotas implica que perdió la calidad de socio. ¿Estamos? Y lo mismo en una SA. Ahora, engancho con otro tema de la unidad 3. ¿Todas las partes representativas del capital social de cualquier sociedad son susceptibles de ejecución forzada? No, no todas. Las partes de interés en que se representa el capital de las sociedades personalistas no son susceptibles de ejecución forzada. No son susceptibles de ejecución forzada. Entonces, el acreedor de ese socio no va a poder lograr por vía judicial el remate de esa parte de interés. Ahora, ¿de qué se va a cobrar? ¿Se puede cobrar de algo? Sí, se puede cobrar de las utilidades que le corresponde a ese socio en esa sociedad, o llegado el momento de la liquidación de la sociedad, también va a poder cobrarse de la cuota de liquidación que le corresponde a ese socio. Para eso la ley dice que se puede embargar. O sea, la parte de interés de un socio, de una sociedad personalista, ¿se puede embargar? Sí, pero no para ejecutarla, no para la ejecución forzada, sino para poder cobrarse las utilidades, o bien llegar a la liquidación de la cuota de liquidación. Pero no son susceptibles de ejecución forzada. En cambio, las cuotas de una SRL sí son susceptibles de ejecución forzada, y obviamente se pueden embargar, y las acciones de una SA son susceptibles de ejecución forzada. Entonces, esto está dentro de los últimos puntos de la unidad 3, que por lo visto, no sé si voy a poder terminar. Sí, escucho. Y depende del tema de la deuda. Cuando se ejecuta todo. Si a usted le queda una cuota, si a usted le queda una cuota del SRL, sigue siendo socio. Si le queda una acción de la SA, sigue siendo socio. ¿Sí? A ver. Ya llego, ya llego. Uy, falta mucho para... Bueno, acá tiene, artículo 57. ¿Sí? Dice, los acreedores del socio, es muy clara la ley, los acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés, eso en las sociedades personalistas, solo pueden cobrarse sobre las utilidades y la cuota de liquidación. La sociedad no puede ser prorrogada si no se satisface el acreedor particular embargante. Se embarga, pero no para la ejecución forzada, sino para poderse cobrar de las utilidades o de la cuota de liquidación. Distinto es el caso de las SRL y las SA. Dicen, las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones se pueden hacer vender las cuotas o acciones de propiedad del deudor con sujeción a las modalidades estipuladas. ¿Sí? Estamos hablando obviamente de los acreedores del socio. Y ya que está, esto se lo doy medio, la verdad, medio descolgado del tema, pero así ya termino con esta parte que es de los socios y los terceros. En el artículo 56 ya retomo la pérdida de la calidad de socio. Ya retomo ese tema.
En el artículo 56, fíjense que dice ahí, la sentencia, estamos hablando de sentencia judicial, que se pronuncie contra la sociedad, persona jurídica, tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social. En relación a su responsabilidad social. Esa sentencia, ¿sí?, contra la sociedad, ¿se puede ejecutar contra un socio de una SRL cuando su responsabilidad es limitada? No. Sí. La sociedad debe dinero. ¿Estamos? No paga. Se le inicia un juicio. ¿Está? Se dicta una sentencia contra la sociedad. Bueno, ¿se puede ir en contra de los, ¿se puede ir en contra de los socios del SRL para cobrar una deuda de la sociedad? No. Hay algunas excepciones, ya vamos a ver el tema de la responsabilidad por sobrevaluación, integración, son excepciones, pero en términos generales, no. Por eso dice en relación a su responsabilidad social. ¿Esa sentencia se puede ejecutar contra un socio de una sociedad colectiva? Sí, porque el socio de la sociedad colectiva tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria por las obligaciones de la sociedad. ¿Ve qué dice ahí? Y puede ser ejecutada contra ellos previa excusión, no exclusión, como suelo leer, excusión de los bienes sociales, según corresponda de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué está apuntando eso? A una responsabilidad de tipo subsidiaria, en donde primero hay que atacar los bienes de la sociedad, agotar todas las instancias contra los bienes de la sociedad, y recién agotadas esas instancias y agotados esos bienes, si todavía al acreedor de la sociedad le queda algo por cobrar, recién ahí puede ir en contra de los bienes de los socios. Eso implica una responsabilidad subsidiaria. Responsabilidad subsidiaria significa que pueden invocar el beneficio de excusión, ¿sí? Pero bueno, esto dependerá, dice, del tipo de sociedad de que se trate, obviamente. Si estuviésemos hablando de una sociedad de la sección cuarta, esto no sería aplicable. Porque recuerden que yo le dije que en la sección cuarta los socios tienen responsabilidad ilimitada, simplemente mancomunada, y la ley no dice nada de la subsidiariedad. Por lo tanto, es no subsidiaria. Por lo tanto, ahí no hay previa exclusión, de los bienes sociales. No. Si el acreedor va a poder accionar contra los bienes de la sociedad primero, después contra los socios, o primero contra los socios, después contra la sociedad, o contra todo lo demás. No tienen por qué agotar las instancias contra los bienes de la sociedad. En el caso de la sociedad de la sección cuarta. Por eso dice ahí, de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trata. Bueno, listo, eso estaría listo. Vuelvo, retomo con el tema de la pérdida de la calidad de socio. Estoy viendo que falta bastante todavía terminar. Pero bueno, la verdad que yo pensaba que tenía que dar solamente la unidad 3. O sea, cuando veo que había dado el punto 1 de la unidad 2, dije, bueno, me parece que no me va a alcanzar los 2 días, pero bueno. Pero la verdad es así. No alcanza, ¿saben por qué? Por esto de tener que ir hacia los últimos capítulos, explicarle temas que no están acá y volver de nuevo, eso demanda mucho tiempo. Si directamente lo podría decir, bueno, eso lo vamos a ver después, pero la verdad no estaría conforme conmigo mismo si hiciera eso. Entonces, la exclusión del socio. Otra causa forzosa de la pérdida de la calidad de socio es la exclusión del socio. ¿Sí? Bueno, la exclusión del socio también hay que ver en qué tipo societario están y en qué, digamos, qué tipo societario están y a qué socios se están refiriendo. A ver, la evicción en el aporte, es causa para excluirlo al socio en cualquier tipo societario. En cualquier tipo societario. ¿Sí? ¿Y esto por qué se los digo? Porque la exclusión del socio está prevista 40 y algo, creo. No, le erré mal. 46. Ahí está. Fíjense, el 46 es un artículo que está en la parte general de la ley. No se refiere a ningún tipo en particular.
Y el 46 dice, la evicción, se está refiriendo a la evicción en el aporte, cuando un socio hace un aporte y hay evicción en ese aporte. Dice, la evicción autoriza la exclusión del socio, una justa causa para excluirlo, y esto es en cualquier tipo societario, inclusive sociedades por acción, en cualquier tipo societario. Dice, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados. Si no es excluido, deberá el valor del bien y la indemnización de los daños ocasionados. Claro, en el caso de que la sociedad decida no excluirlo, ¿sí? Y, digamos, aporte o ponga en dinero el valor del bien e indemnice los daños ocasionados. ¿Mm? A su vez, la ley en el 47 dice, el socio responsable de la evicción puede evitar la exclusión si reemplaza el bien por otro que sea, digamos, susceptible de ser reemplazado, por lo tanto, un bien de igual especie y calidad, siempre sin perjuicio de la indemnización. La sociedad siempre tiene derecho a reclamar la indemnización. Si por más que reemplace un bien por otro, cuando sea sustituible el bien por otro de igual especie y calidad, lo mismo la sociedad puede exigirle la indemnización por daño. Pero por la vía del 47 podría evitar la exclusión. Podría evitar la exclusión. Bueno, entonces, la evicción en el aporte es causa para excluir al socio en cualquier tipo societario. Ahora, lo que la ley menciona, creo que en el 90 o en el 91, como justa causa de exclusión, no es para todos los tipos societarios. Si nosotros nos vamos al 91. Fíjense que en el 91 se mencionan no todos los tipos societarios. Dice, cualquier socio en la sociedad mencionada en el artículo anterior, que son las sociedades personalistas. El artículo anterior hablaba de colectiva, en comandita simple y capital industria. ¿Sí? Entonces, cualquier socio en la sociedad mencionada en el artículo anterior, colectiva, en comandita simple y capital industria, en el caso de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada y en el caso de los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones, ese socio puede ser excluido si mediare justa causa. Cualquier pacto en contrario es nulo, se tiene por no escrito. ¿Sí? No se puede restringir la exclusión por justa causa. Entonces, sociedad colectiva, en comandita simple, capital industria, en la SRL, y para los socios comanditados en el comandita por acciones, ese socio puede ser excluido por justa causa. ¿Qué se entiende por justa causa? El grave incumplimiento de las obligaciones socio, incapacidad, inhabilitación y quiebra, quiebra del socio, que es lo que ustedes tienen aquí. Dice, habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. También existirán los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso, para concurso civil no existe más, salvo en la sociedad de responsabilidad limitada. O sea, prevé una excepción para los socios de las sociedades de responsabilidad limitada. O sea que la incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra va a ser una justa causa para excluirlos, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada. Pero eso a su vez tiene alguna otra excepción que no se lo voy a explicar ahora porque si no, no voy a terminar más con el tema. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y en la sociedad anónima? Ya sabemos que la evicción es una causa para excluirlo. ¿Y nada más? Bueno, la mora en el aporte. La mora en el aporte también es justa causa para excluir a un socio, a un accionista en una sociedad anónima. Es un supuesto de grave incumplimiento de las obligaciones de socio, pero, digamos, la mora, en el caso de la sociedad anónima, la mora en el aporte, ¿sí? Cuando la sociedad declara caducos esos derechos, es decir, porque en realidad, digamos, el contrato de la SA puede establecer lo que es la caducidad de los derechos de las acciones mora. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, cuando incurre en mora,
se le tiene que dar un plazo no mayor a 30 días para que cumpla con el aporte. Vencido ese plazo, ¿sí? Pierde las sumas aportadas y se produce la caducidad la caducidad de los derechos de las acciones mora, con lo cual se produce también la exclusión de ese socio por justa causa. Entonces, la mora en el aporte, cuando la sociedad decide declarar caducos los derechos de las acciones en mora, ¿sí? Es una justa causa para exclusión de un socio en una sociedad anónima. La otra sería la otra sería la evicción, ¿sí? La otra sería la evicción. Bueno, por ahora le mencioné eso, o sea, todos los efectos de exclusión y eso, no lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque la exclusión por justa causa también es una causa de resolución parcial y que van a ver en los últimos capítulos, ¿sí? Ahí lo tienen miren, en el libro de Fourcade lo tienen allí, dice, les plantean la sociedad de interés por cuota, el socio comanditado, dice factible la exclusión de socio por justa causa, conforme el 91, 92 y 93, o por evicción. La evicción en realidad es justa causa en todo tipo societario, ¿sí? Y para el caso de las sociedades anónimas, lo que yo les acabo de explicar, lo van a ver en el libro, bueno, ahora no sé si tengo tiempo de buscarlo, pero en la parte en el libro donde habla de resolución parcial, van a encontrar donde habla de la exclusión del socio. Les dice, bueno, que está permitida en estas sociedades que acabamos de mencionar, ¿sí? Y dice, en las sociedades anónimas solamente estaría contemplada, dice, en los casos de evicción, que sabemos que es para todos, si el socio no puede reemplazarlo, ya habíamos visto la norma del 47, y en el caso de mora en la integración de las acciones, cuando la sociedad opta por declarar caducos los derechos sociomorosos. Eso que estoy diciendo está en el libro para que ustedes se ubiquen en la parte de resolución parcial, ¿sí? Cuando habla de la exclusión del socio por justa causa. Bueno, hemos terminado con las causas de la pérdida de la calidad de socio. Creo que ya alteré el orden del libro notoriamente. Va a ser difícil volver. Bueno, otros temas que tenemos que ver acá en el capítulo 3, ¿sí? Es el tema de socio parente y socio oculto. Bueno, la norma ha cambiado. La 27444 creo que modificó el régimen este. Lo cierto es que hoy en día la ley dice, está prohibida la actuación societaria del socio aparente o el prestanombre, ¿sí? Y del socio oculto. Y la infracción a esa norma hace que aparente y oculto tengan responsabilidad ilimitada y solidaria, dice, como en el caso, o aplicándose el régimen del 126, sería ilimitada, solidaria y simplemente, ilimitada, solidaria y no subsidiaria. Esto es lo que dicen. Ya llego. No me acuerdo qué artículos eran. 34, me pase. ¿Ven? Este es el régimen nuevo, ¿ven? El régimen está instaurado por la 27444, o sea, porque el régimen era distinto antes. Entonces, en el 34 dice, prohibida la actuación societaria del aparente o prestanombre y la del socio oculto, ¿sí? Y en el 35 dice, la infracción de ese artículo hace al socio aparente o prestanombre y el socio oculto responsable en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido en el artículo 125, que es el que habla de sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, a ver, unos par de temas más. 5 minutitos más. Quienes no soporten más, ya saben, ya sé que hoy es viernes, ya lo entiendo, pero colectiva, claro, es el régimen de responsabilidad de la sociedad colectiva, ¿sí? Ilimitada, ahí sí es subsidiaria, es ilimitada, solidaria y subsidiaria, claro, pero
está bien, es subsidiaria, pero ojo, es solidaria. No es lo mismo que una sociedad de la sección cuarta que es simplemente mancomunal. Es solidaria. Se puede reclamar el 100%. ¿Está? Bueno, vamos a ver algunos temitas más algunos temas más. Fíjense el tema este de comienzo del derecho y las obligaciones. El artículo 36 dice que los derechos y las obligaciones de los socios empiezan desde la fecha que fijan en el contrato de sociedad. Ahora, no obstante, sin perjuicio de esto, van a responder por los actos realizados en nombre o por cuenta de la sociedad por quienes hayan tenido hasta ese momento la administración y representación de la sociedad, y de acuerdo con lo que se dispone para cada tipo de sociedad. Con respecto a esto, y nuevamente me tengo que ir a otra unidad, con respecto a esto, la SA tiene un régimen muy específico para lo que son los actos que se cumplen durante el periodo fundacional, ¿sí? Que es lo que está en los artículos 183 y 184. Es decir, el periodo fundacional es el que va desde la fecha de celebración del contrato hasta la inscripción del contrato, en el registro público, ¿sí? Doy estos artículos y ahí corto porque ya veo que en cualquier momento me van a echar de la... Ojo con esto lo van a volver a ver en SA. Ojo con esto, porque esto cuando se preguntan en los exámenes, la mayoría de las veces está mal contestado. Fíjense, dice, los directores, estos son actos cumplidos durante el periodo fundacional. Los directores solo tienen facultades para obligar a la sociedad respecto a los actos necesarios para su constitución. Es un tipo de acto necesario para la constitución. Y los relativos al objeto social, y la mayoría de las veces cuando responden esto, se quedan ahí. Y no son todos los actos del objeto social, ¿eh? No son todos los actos del objeto social. Solamente los que están expresamente autorizados en el contrato. Aquellos que no están expresamente autorizados en el contrato no entran en este régimen de este primer párrafo del 183. Cuidado con eso. Entonces, los actos necesarios para su constitución y los relativos al objeto social, cuya ejecución durante el periodo fundacional haya sido expresamente autorizada en el acto constitutivo. Los directores, los fundadores y la sociedad de formación son solidarios y limitadamente responsables por estos actos. ¿Cuáles? Los de constitución, más los relativos al objeto que están expresamente autorizados en el contrato para ser realizados en este periodo, dice mientras la sociedad no esté inscrita. ¿Y qué pasa cuando se inscribe la sociedad? Con respecto a esos actos, la sociedad asume esos actos. ¿Y eso a dónde está? En el primer párrafo del 184. Los actos necesarios para la constitución y los realizados en virtud, o sea, relativo al objeto, realizados en virtud de expresa facultad conferida en el acto constitutivo, se tendrán como originariamente cumplidos, es decir, una vez inscrito el contrato en el registro público de comercio, se tendrán por cumplidos por la sociedad. Esto de los promotores es para la constitución escalonada, ya lo van a ver. Los fundadores y directores van a quedar liberados frente a terceros de las obligaciones emergentes de esos actos. Bueno, esos son un tipo de actos. ¿Qué nos quedan? Todos los demás actos. O sea, los que no encuadran dentro de Constitución y los que no son, y los que son relativos al objeto y que no están incluidos. O sea, básicamente, ¿qué actos nos quedarían? Todos aquellos actos relativos al objeto social que no están, cuya realización no está expresamente autorizada en el contrato constitutivo. ¿A dónde están tratados esos actos? En el segundo párrafo del 183 y en el segundo párrafo del 184. El segundo párrafo del 183 dice, por los demás actos cumplidos antes de la inscripción, serán responsables ilimitada y solidariamente las personas que los hubieran realizado y los directores y fundadores que los hubiesen consentido. ¿Está? Ahora, la responsabilidad por esos actos nunca se termina, es decir, no se liberan de la responsabilidad. ¿Qué puede pasar con respecto a esos actos que son los relativos al objeto cuya realización no está autorizada en el contrato? El directorio podría resolver dentro de los 3 meses de realizar la inscripción la asunción de la sociedad
¿sí? De las obligaciones resultantes de esos actos. Pero, ¿qué pasa? Esto no implica que se liberan de responsabilidad quienes lo realizaron y los directores y socios que lo consintieron. Van a seguir teniendo responsabilidad por esos actos. Y obviamente que el directorio tiene que dar cuenta de esto a la asamblea ordinaria. ¿Qué puede hacer la asamblea ordinaria? Aprobar o desaprobar lo resuelto por el directorio. Si desaprueba lo actuado por el directorio, los directores que aprobaron eso serán responsables de los daños y perjuicios aplicándose el 274. Ahora, la ley aclara, es muy clara cuando dice, la asunción de esas obligaciones relativas ¿a qué actos? A los actos del objeto social cuya ejecución, cuya realización en el periodo fundacional no estaba autorizada en el contrato constitutivo. ¿Sí? O sea, cuando la ley dice los demás actos, o sea, los que no son de constitución y los que no son del objeto social autorizados. La asunción de esas obligaciones por la sociedad no libera de responsabilidad a quienes lo realizaron, a quienes y a quienes lo consintieron. ¿Sí? Bueno, listo. Hasta aquí llegamos. Después le digo al profe, a los profes que continúa para que continúen de donde termine. ¿Sí? Cualquier consulta, yo voy a estar por el aula. Ya saben, para la consulta que necesiten. Gracias, profe. Los despido en el Zoom. Hasta luego, que les vaya. Buen fin de semana.